Hola con todos los estudiantes de Clínica y Proyectos. Este video es para explicarles sobre la primera tarea del segundo parcial, que consiste en la primera entrega del bosquejo general del proyecto de titulación. Ya que no hemos podido tener la clase por el montaje de la exposición del Grupo de Investigación de la Universidad de las Artes, eh, por ese motivo creo que era urgente poderles explicar por este video. Los estudiantes que han optado por la producción artística, que son todos, o casi todos, tienen que entregar la próxima semana en una presentación en PowerPoint, que ustedes ya saben, bien diseñada, bien diagramada. Tienen que entregar lo que conocemos como la introducción del proyecto. Y la introducción consiste en tres partes: antecedentes, pertinencia y declaración de intenciones. En los antecedentes, ustedes tienen que reconocer dos artistas nacionales que les sirvan de inspiración o de diálogo con la obra que ellos han producido, para de algún modo tratar de contextualizar, tratar de explicar cómo se posiciona la obra que están intentando ustedes desarrollar con ese antecedente. ¿Qué le deben a esa obra? ¿Qué descubren en esa obra? ¿Qué piensan que esa obra de ese artista nacional es relevante para la construcción de su obra? ¿Sí? Por eso es importante, como lo hemos venido haciendo, que esta semana cerremos la identificación de la obra, porque si ustedes no tienen identificadas las obras, muy difícilmente van a poder identificar a sus antecedentes, a sus artistas nacionales. Sí, yo sé que hay algunos estudiantes que todavía no han podido hacer sus presentaciones. En el transcurso del día de hoy les voy a pasar una retroalimentación por nota de voz del grupo. ¿Sí? Sigamos. Entonces, en los antecedentes primero, ustedes tienen que hacer una muy breve introducción general sobre las características de su proyecto artístico. Muy general y muy breve. Y luego identificar a dos artistas. Uno y uno, ¿no? Por ejemplo, Saidel Brito hace una muy breve introducción sobre las características artísticas del proyecto de Saidel Brito en general, del proyecto artístico, quiere decir. Luego eligen una obra de la que van a hacer una anotación muy breve e inmediatamente cuando hacen esa introducción breve sobre el artista, sobre esa obra en particular, empiezan a hablar o a hacer explícita la deuda que su obra tiene, ¿no? La deuda conceptual, disciplinar, interdisciplinar, discursiva que su obra tiene de la obra de ese artista seleccionado. Y así, otra vez, ¿no? Una segunda vez. Son dos artistas nacionales, no pueden ser internacionales. Y se pone una imagen para identificar la obra, algún detalle si ustedes consideran pertinente de la obra. Pero lo importante aquí es una breve introducción sobre el artista elegido, una breve aproximación reflexiva sobre la obra elegida, una obra de ese artista, e inmediatamente se hace explícita la deuda, la influencia de esa obra en su trabajo. La explicación, la descripción de esa influencia debe de ser formal, conceptual, reflexiva, ¿sí? Y no debe de reducirse únicamente a un gusto muy subjetivo, ¿no? Y eso lo tienen que hacer por dos artistas nacionales. Luego está la pertinencia. En la pertinencia van a hacer un párrafo muy breve, describiendo un poco más el proyecto artístico de ustedes, que es el que habían desarrollado inicialmente en la introducción a los antecedentes. Luego de hacer eso, van a marcar una distancia con esos dos artistas. Vamos a decir que eligieron a Saidel y a Ruth Cruz. ¿Ya? En la pertinencia, en el desarrollo de la pertinencia, ustedes van a declarar cuál es la diferencia del proyecto que ustedes están haciendo, de eso que han trabajado en el primer parcial, cuál es la diferencia, ¿sí?, con la obra o las obras de esos artistas nacionales que en los antecedentes se explican. Van a explicar la diferenciación, la singularidad, lo que su obra presenta como novedad y que la obra de Saidel y de Ruth, para poner el ejemplo que hemos estado manejando, no ha desarrollado. ¿Sí? Hay una diferenciación que no puede reducirse a un uso disciplinar, ¿no? No pueden decir, mi obra se diferencia de la de Saidel porque Saidel pinta y yo hago video. No, pueden partir desde ahí, pero para profundizar en las razones que justifique esa diferenciación, esa novedad, ¿ya? Eso. Y finalmente, en la declaración de intenciones, un párrafo introductorio muy breve
sobre detalles de la obra, del proyecto de ustedes, escrito, reflexivo, y después dos preguntas. Dos preguntas que planteen un problema formal y conceptual alrededor de su obra, de la obra que ustedes están haciendo, ¿no? Una pregunta en la que aterrice el mundo del arte a través de problemáticas formales, discursivas, conceptuales, y en la que se evite elaborar preguntas donde la respuesta sea positiva o negativa. Es decir, están prohibidas preguntas como esta. ¿Podría yo cambiar el mundo del arte a través de mi obra? La respuesta posible sería sí o no. Bueno, ese tipo de preguntas no son permitidas. Las preguntas que debemos elaborar deben de estar siempre precedidas por el cómo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la aproximación escultórica puede generar un aporte relevante sobre lo corporal como discurso crítico? Una pregunta muy elaborada, compleja, que inevitablemente lleva un desarrollo, una respuesta también elaborada, ¿no? Y lo importante es que la pregunta sea compleja para que su resolución no sea tan inmediata, sino que en sí mismo la interrogante sea un gran problema. Y necesitamos de ese tipo de preguntas dos. Y eso, esa es la introducción. Quiero que todo lo organicen, insisto, a través de una serie de diapositivas. Vamos a analizar eso. Muy importante la rigurosidad que esté detrás y que antes de todo eso se cumple el mínimo. Y el mínimo es dos antecedentes, dos distanciamientos en la pertinencia, porque hablamos de dos antecedentes previos, y dos preguntas, como las acabo de describir y explicar. Y siempre precedidas cada una de estas instancias por esta paulatina o ascendente aproximación a la obra de ustedes, al proyecto. Repito, por eso era importante cerrar el primer parcial con la identificación del objeto de estudio que son sus obras, el proyecto. Eso para la propuesta artística. Ahora, para la compañera Íñiguez, que desarrolla un proyecto de investigación teórico, ¿sí? Ella va a tener que entregar dos cosas, también diagramadas a través de una presentación en PowerPoint. Las dos cosas que va a entregar son las siguientes. La primera es una introducción, ¿sí? En la introducción, la compañera tiene que brevemente hacer una presentación general del tema, ¿sí? Lo que le interesa, por ejemplo, la relación entre el micrograma y el folletín como manifestación de una como manifestación de una reflexión del objeto menor en el arte. Por ejemplo, esa es la presentación del tema, ¿no? Y el problema a tratar en la investigación. El problema a tratar en la investigación, o sea, la presentación general del tema debe de estar vinculada al problema. En ese párrafo breve debe de estar involucrado el problema que se va a tratar. ¿Cuál es el problema que se va a tratar? Cómo pueden hilvanarse la idea del folletín, la idea del micrograma en una reflexión. Y en esa misma introducción, la compañera Íñiguez tiene que especificar el objeto del proyecto de investigación. El objeto del proyecto es traducir todo esto en una exposición ¿sí? Y tratar de detallar un poco más eso, ¿no? Esa es la especificación del objeto del proyecto de investigación. Es decir, como en la introducción vamos a traducir el tema y el problema del tema en un objeto concreto, que en este caso, creo yo, según lo que le he entendido a Íñiguez, sería una exposición. Tampoco hace falta entrar en muchos detalles aún. Esa es la primera parte de lo que Íñiguez tiene que entregar. La segunda parte es lo que se llama objetivos del proyecto. La compañera tiene que definir, ¿sí?, los objetivos generales y específicos, ¿sí? El objetivo general, sin duda, está vinculado al objeto del proyecto. Realizar una exposición que traduzca los problemas sobre lo menor y lo afectivo, qué sé yo, ¿no? Ese sería un objetivo general siempre con el verbo, el verbo de este modo, ¿no? Indagar, resolver, analizar, ¿no? Y los objetivos específicos también, ¿no? Generar una reflexión sobre la relación entre la literatura y el arte, por ejemplo. Y así sucesivamente. Necesitamos por ahora dos objetivos específicos, uno general para ver cómo se desarrolla eso. Inmediatamente que se generen ese objetivo general y esos dos objetivos específicos, sería bueno plantear dos preguntas vinculadas al objeto de estudio, ¿no? Cómo lo menor, cómo el concepto de lo menor puede ayudar a reconocer nuevas fronteras en la construcción de la curaduría experimental.
Es un ejemplo nada más, pero deben de plantearse dos preguntas muy breves que nazcan de la identificación o especificación del objeto del proyecto de investigación en la introducción y en lo que se declara en los objetivos general, en el objetivo general y los objetivos específicos. Al final de todo eso, en los objetivos del proyecto, la compañera tiene que brevemente, ¿sí?, declarar que pretende contribuir al mundo del arte, a la disciplina, al conocimiento que se quiere investigar. ¿Cuál es lo que va a contribuir la investigación? ¿Sí? Va a contribuir a encontrar nuevos relatos para profundizar en probabilidades experimentales, va a contribuir en elaborar otro tipo de curadurías no tan practicadas en el medio, que es eso. Esas son las dos cosas que tiene que entregar Iñiguez en una presentación en PowerPoint, no en el Word que presentó esta semana, por favor, sino en una diagramación de PowerPoint en la que podrían colocarse algunas imágenes, sobre todo los objetivos del proyecto, si es necesario. Pero usted, Iñiguez, tiene que hacer la introducción y los objetivos del proyecto según lo que acabo de explicar. Lo bueno del video que estoy grabando es que lo pueden revisar hasta que lo tengan claro. ¿Sí? Y cualquier duda, pues bueno, pueden hacer alguna consulta por el grupo de WhatsApp. Igual el grupo de WhatsApp se va a activar entre hoy y mañana para darles la retroalimentación y la nota de los trabajos que quedaron por revisar. Nada más, nada más. Espero que esto les sirva y la próxima semana empezamos esta revisión. Muchas gracias, pasen bien.